potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan, campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo, Veracruz agropecuario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es Veracruz Agropecuario y a nombre de todo un equipo que hace posible este programa, les saludamos con gusto a partir de este momento Héctor Juans y una servidora Isela Pacheco. Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en un programa que promete estar bastante interesante. Isela, pues con mucho gusto de integrarme a Veracruz Agropecuario y pues contento de abordar todos los temas que, bueno, pues durante muchos años este programa emblema de Radio y Televisión de Veracruz ha manejado. Un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Claro que sí, y una agenda que compartimos, amigo, porque conocemos tu quehacer periodístico también en temas relacionados con el ambiente, con la sociedad, y justamente hoy tenemos el ejemplo de un talentoso joven veracruzano que desde la divulgación de la ciencia cuenta historias y nos invita a conocer el interesante mundo de las aves y la relación que existe entre los humanos, las problemáticas también, y pues bueno, creo que vale mucho la pena eso, conocer y escuchar del trabajo de este joven biólogo, Alberto Lobato, que desde muy pequeñito supo que le interesaba conocer la naturaleza, de manera especial las aves, documentarlas y contarlas en historias, en unas crónicas del Chiviscoyo, de la cual nos dará detalles más adelante. Por lo pronto, pues parece algo muy atractivo e interesante para las personas que disfrutan pues de deleitarse con las maravillas de la naturaleza. Y que además lo comparten, porque justamente esa es la función que cumplen, son divulgadores, es decir, comparten todo este conocimiento que adquieren, bueno, pues con la teoría, él es biólogo, un poco de historia y también de ciencia, es lo que vamos a conocer y a escuchar con las crónicas del Chiviscoyo. Exactamente, y además de ornitología tendremos educación ambiental, propuestas que tienen que ver con contribuir a la conciencia en estos temas. Conversaremos en unos instantes también con Mike Andrade, quien es colaborador de este programa y preparó un tema pues muy importante y necesario de socializar. ¿Cómo reciclar dispositivos electrónicos? No contribuyamos a más basura electrónica en el planeta, ¿estás de acuerdo? Muy ad hoc, porque justamente ahora es cuando consumimos más de dispositivos electrónicos, prácticamente de todo tipo. Y bueno, pues para conocer los usos que podemos tener en favor del medio ambiente cuando desechemos estos aparatos, que por cierto tienen una vida útil cada vez más corta, pues escucharemos también a Mike Lozano. Y antes de consumir algo, usted pregúntese si realmente necesita un artículo y recuerde que, o pregúntese mejor dicho, ¿a dónde terminan estos residuos? Ojalá no sean en los cuerpos de agua y en el mar, porque eventualmente eso nos retacha como contaminación. Así que bueno, un programa de cultura, ciencia y natura en esta emisión de Veracruz Agropecuario. Póngase cómodo porque a partir de este momento comenzamos. Un minuto de aves, o un poquito más, del gorrión chapulín, pero no como tu compa, este sí es chido. El gorrión chapulín, o Ammodramus savanarum, es un pequeño habitante de las áreas abiertas y cubiertas de pasto, desde el extremo sur de Canadá hasta Colombia. A lo largo de todos estos lugares, nuestro pequeño amigo hace su vida en pastizales, praderas y matorrales, siempre en lugares abiertos bajo el sol y el cielo azul. Este gorrión en particular me gusta mucho. Sus colores cálidos siempre me hacen pensar en el amanecer y el atardecer de los pastizales en los que viven, además de tener unos patrones en negro, gris y rojizo que solamente se vuelven notorios cuando pasas suficiente tiempo observándolos. Durante el verano, estos gorriones anidan en distintos sitios a lo largo de su distribución. Tienen poblaciones que viven todo el año en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice y algunas islas de las Antillas. También existen otras en el norte de México, parte de las grandes praderas de Estados Unidos y parte de Canadá. Cuando anidan, estos gorriones necesitan de grandes áreas abiertas para establecer sus territorios, y desde los pastos altos, las cercas o los matorrales sobresalientes cantan su canción, que suena muy parecido a un grillo o a un chapulín.
de ahí su nombre común. Curiosamente, estos gorriones también comen chapulines y otros insectos, pero el nombre viene del canto y no de la dieta. En invierno es cuando las cosas se ponen interesantes, pues muchas poblaciones de Ammodramus migran hacia el sur y dejan de depender de extensiones grandísimas de áreas abiertas y pueden ser encontrados en pastizales y matorrales costeros, cerca de humedales e incluso en algunos sitios podemos hallarlos dentro de las zonas urbanas. Desgraciadamente, el gorrión chapulín, como muchas otras aves de pastizales, está en problemas. La pérdida de su hábitat a lo largo del continente ha hecho que esta especie disminuya su población en un 68% desde los años 70. Esto quiere decir, simplificándolo mucho, que si en un lugar determinado vivían 100 gorriones en los años 70, al día de hoy, en ese mismo sitio solo van a vivir 32. Aunque claro, esto es una aproximación muy general. Hay lugares donde casi han desaparecido y de algunas poblaciones, como las que vivían todo el año en el sur de Veracruz y Tabasco, no se sabe nada desde hace mucho tiempo. Aquí donde yo vivo, cada año parece más difícil hallar uno de ellos en los sitios en los que solían invernar, y cada año encontrarme uno de estos pequeños que quiero tanto me llena de emoción y de incertidumbre por saber si el invierno que viene los voy a encontrar o no. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer por este pequeño. Un adecuado manejo del fuego en los pastizales en los que anida e inverna, una ganadería responsable en las áreas abiertas donde sea posible realizarla, y en general la conservación de estas tierras que a veces pensamos que son baldías y muertas porque no tienen muchos árboles, pero que en realidad entre sus pastos guardan más vida de la que jamás pensamos. Viaja seguro, pequeño Ammodramus, que aquí, como podemos, te cuidamos. Fue descrito para la ciencia en 1789 por el naturalista Johann Melin, a partir de individuos que venían de la isla de Jamaica. Sorprendentemente no le pusieron jamaicensis. El nombre Ammodramus viene del griego ammos, que significa arena, y dromos, corredor, que puede traducirse como corredor de arena, y hace referencia al hábito de estos gorriones de desplazarse rápidamente entre el suelo para escapar. Savanarum viene de sabana, los espacios abiertos en los cuales es posible encontrar a este pequeño. ¿Y tú, ya viste a Ammodramus savanarum? Yo lo quiero mucho a este gorrión. Se podría decir que lo amodramos. ¡Qué bonita historia! Vaya que es interesante, y también nosotros amodramos a este pequeño gorrioncito con el que comenzamos este programa de Veracruz Agropecuario, con la presencia en el estudio de un chiviscoyo humano. Qué alegría que hoy pues nuestro muy querido Alberto Lobato acuda a esta cita que teníamos pendiente. Ay. De entrada, pues con el agradecimiento de que estés aquí y de que compartas tu trabajo con la audiencia de este programa. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que ando aquí en televisión. No, pero haces muchas cosas súper interesantes. Miren, Alberto es biólogo, es divulgador de la ciencia, es cronista, es estandopero, contador de historias, pues un poeta, evidentemente, no solo con su capacidad de narrar historias, sino también el arte audiovisual. La ventaja que tienes, me parece, entre muchas otras y de las destrezas que has desarrollado, Alberto, es que desde muy pequeñito supiste a qué te querías dedicar. Cuéntanos brevemente de esta etapa de tu vida. Ok, desde que yo tengo memoria, siempre me han gustado los seres vivos, pero desde siempre. Lo cual incluía sacar lombrices de la tierra y el consecuente regaño que yo trae. Pero también, gracias al apoyo de mi mamá, de mis tíos, de mis abuelos, podía ir, por ejemplo, a actividades de divulgación o de educación ambiental que se hacían en el jardín botánico. Y ahí pues te hablaban de diferentes cosas, de arañas, de plantas, etcétera, etcétera. Y en una de esas ocasiones nos hablaron de aves. Uh-huh. Y en vez de traernos como un ave al lugar, como usualmente se hace, como que te traen un animal para que lo veas, te sacaron a observar aves, ¿no? Y entonces yo apenas me estaba recuperando del shock de que me habían explicado que las aves eran dinosaurios, cuando de pronto, observando las aves que había ahí en la zona del Jardín Botánico aquí en Jalapa, pues me encuentro con que hay aves increíbles como los momotos, que son unas aves preciosísimas con una cola larguísima, que tienen un montón de colores y es así como de...
Qué maravilla. ¿Y este que estamos viendo en pantalla, qué ave es para quien nos escucha en radio? El que estás viendo en este momento es un cuevero de Sumicrast. Es un ave endémica de México, es decir, que solamente vive en México y habita en lugares muy específicos, como dice su nombre, en cuevas y en otros lugares con muchas rocas. Muy bien. Así. ¿Y este otro que estamos viendo? Ese que estamos viendo ahí es un búho cornudo. ¿Cómo lograste esa imagen, Alberto? Me pregunto, todo el tiempo que veo tus trabajos, eso me pregunto, ¿cómo le haces para tener la cara dura? A veces me lo pregunto yo también. Bueno, en el caso del búho es una historia bien, bien bonita. Fue en Baja California. Hace unos meses andaba por allá apoyando en unos monitoreos de aves. Y pues ahí es todo desierto. Y hay matorralitos y uno que otro cactus. Y en el lugar por donde íbamos pasando hay 3 árboles de mezquite y esos son los únicos árboles que hay como en quién sabe cuántos kilómetros a la redonda. Entonces ahí acuden muchas avecitas chiquitas a refugiarse y pasamos por ahí a ver qué avecitas había y llegamos y como que había aves, pero como que, no sé, están medio tímidas, había como que algo raro. Y de pronto uno de los compañeros que se había adelantado dice, hay un búho. Y volteamos para arriba. Y ahí, como a 2 metros de altura de nosotros, estaba ese búho descansando, viéndonos. Y él no se iba a quitar de ahí porque ahí le había agarrado el día y ahí era el único lugar donde había sombra. Y entonces fue un momento de interacción muy intensa porque pues tú veías al búho con los binoculares, el búho te estaba viendo a ti y pues en silencio, tratando de no molestarlo, pues nos quedamos un ratito ahí viendo esa cosota enorme de poderosísimo depredador nocturno que son los búhos. Ahí está la foto. Esa es la foto, esa es la foto justamente, donde está el búho. que precede a la imagen del búho. Ajá. Entonces entiendo que tú realizas recorridos en diferentes partes del país documentando historias de aves. Sí, bueno, parte del proyecto del canal de YouTube de Crónicas del Chiviscoyo, Historias de Aves, tiene que ver con contar estas historias de las aves que de repente no se ven, no son tan notorias, ¿no? De repente no pensamos en las aves de México y se nos viene a la cabeza el águila real, las guacamayas, no sé, tucanes por ahí de pronto y cosas así. Pero hay muchísimas otras aves y a mí me gusta contar las historias de esas aves que también son valiosas. Entonces, compaginando, por ejemplo, el hecho de participar, colaborar en monitoreos biológicos de aves o de ser guía de observación de aves, que también es otra actividad que realizo, pues voy documentando lo que puedo. A veces también lo hago como a propósito de viajar a ciertos lugares para documentar ciertas aves, para poder contar sus historias. Están pasando todas las fotos del viaje de Baja California. Es una sorpresa que te tenía la producción del programa, pues de socializar también esta crónica gráfica, visual, de tu trabajo en campo, en ese sentido, y pues creo que también sería una buena oportunidad para compartirles. Estoy segura que ahora mismo tal vez nos vean otros niños y jóvenes, como fue tu caso, y despiertes en ellos el interés de la ciencia, de la naturaleza, pero de manera específica, siempre me he preguntado al respecto de tu trabajo, Alberto, ¿cuáles consideras que son las herramientas necesarias para ser un buen contador de historias? Uy, Dios mío, es complicado, ya hasta me puse aquí a temblar. Pues creo que para contar historias, primero es necesario poderlas escuchar, ¿no? Antes de poder hablar de algo, primero tienes que alimentarte, ¿no? Para poder después sacarlo, pasarlo por tu propio filtro y sacarlo, ¿no? Sí. A la hora de que contamos historias, pues necesitamos tener esa sensibilidad de haber escuchado más historias, ¿no? Para poder haber alimentado, nutrido lo que queremos contar, no tener recursos, tener elementos. Creo que eso es lo más básico. Ya después vienen, digamos, habilidades más técnicas, ¿no? A lo mejor la escritura, la construcción de una narrativa, la documentación en video, etcétera, 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 que ya son habilidades como un poco más técnicas de receta de cocina, pero creo que lo primero es saber escuchar para poder transmitir. Y también incluye, o sea, no solo escuchar como a la gente, sino también saber escuchar a la naturaleza, ¿no? A las aves, qué están haciendo, ¿no? Y también cuando hacemos trabajos de divulgación, aunque tomamos los datos científicos, los datos que les podemos llamar los datos duros, que son el esqueleto de lo que vamos a contar, también necesitamos hablar muchas veces justamente desde lo que sentimos, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te cuente por ejemplo, que el búho cornudo mide tantos centímetros de alto y vive en tales lugares y caza tanto y vive tanto tiempo, a decirte de repente, o sea, cuando tú sientes que te está viendo el búho, o sea, tú sientes cómo se te erizan los pelitos de la nuca porque
pocas veces nos damos el tiempo de darnos cuenta que la naturaleza también nos puede devolver la mirada y eso es potente. Sin duda, la verdad es que por lo mismo me llamó muchísimo la atención la foto y justo me preguntaba, ¿qué sientes cuando te sorprendes con que un ave te devuelve la mirada? Sí. Electrizante. Es electrizante Claro. y también, o sea, depende de las aves, ¿no? Hay aves chiquitas, por ejemplo, hay unas aves que tenemos en Veracruz. Veracruz es uno de los estados con mayor número de especies de aves en México y entre todas ellas tenemos un pequeño grupo de aves que se llaman chipes, que son chiquititas, así, chiquititas, así te caben perfectamente en la mano. Viajan mucho, se mueven mucho y además se mueven como hiperactivas por todos lados y de pronto se acercan al cuevero. Muy bien. Justamente es momento de hablar del cuevero de Nava, que aunque yo sé que tú dices que todas las aves son tus favoritas, que a todas las quieres por igual, hay unas que destacan pues por el trabajo de documentación que ya existe al respecto. Háblanos de esta ave, del cuevero de Nava, que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Para que nos escuche en radio, descríbelo, por favor. Ok. El cuevero, los cueveros son de mis aves favoritas, siempre lo digo, todas las aves son mis aves favoritas. Esta especie vive en las selvas del sur de Veracruz, en la región que se le conocía como el Valle de Uxpanapa, Jesús Carranza, estas regiones. Y vive en lugares donde hay mucha piedra. Vive entre las piedras, se esconde entre las rocas, sale, canta, se vuelve a meter como pasadizos entre las grietas y sale por otro lado, parece que se teletransporta. Y es única de México, solamente vive en ese triangulito que conforma Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en lo que algunos denominan como la selva zoque, y es una de las aves que más me gustan, porque justamente es una gran historia de adaptación a un entorno local de selva y roca. Está bien bonito. Oye, veo que tiene el pico muy largo. Tiene el pico larguísimo porque justamente se ha adaptado a atrapar los organismos que están adentro de las grietas de las rocas, ¿no? Come caracolitos, bichitos y demás. Ese video que ustedes vieron, por cierto, está grabado en el ejido 24 de febrero en Jesús Carranza, Veracruz, uno de los lugares donde podemos ver al cuevero en Veracruz y es un lugar increíble de selva para ver aves. ¿Es la Sierra de Santa Marta? No, eso es en los Tuxtlas. Esto es ya más pegado Más para hacia Oaxaca casi. Ah, ya. Oye, y no sé si tenemos el canto de esta ave o lo vamos a escuchar más adelante. Más adelante vamos a escuchar porque también pues, queremos fascinarnos con esos sonidos de la naturaleza. Ahí está, a ver. Después en el Creo que video. es un poco después, bueno, más adelante lo vamos a escuchar. Sí. Pero por lo pronto, eso me gustaría también conocer, Alberto. ¿Cuáles son algunos de los sonidos o de los cantos de las aves que más te han fascinado o sorprendido? Ok. Difícil. A mí, de pronto a mí me gusta chiflar también e imitar los cantos de las aves. Claro. Y a veces eso te sirve para atraerlas y poder observarlas y demás. Por ejemplo, tenemos los cantos aquí en Veracruz de las aves que en general se les llaman primaveras. Al menos aquí en la región de Jalapa y los alrededores, la gente les dice primaveras porque justo comienzan a cantar cuando empieza la primavera. Y son cantos muy variados, muy diversos y lo más bonito de ellos es que de pronto, cuando apenas está amaneciendo, canta uno, luego otro y de pronto como si no hubiera un punto intermedio entre el silencio y una orquesta completa, ¡pum!, de repente escuchas como 3, 4, 5, 6 cantando al mismo tiempo, ¿no? Y cantan muy lindo. No sé si pueda imitar aquí el canto. Sí, por favor. Sí. A ver si me sale. Más o menos así, más o menos. Okay. A mí me suena muy bonito, la verdad, y no dudo que tengas también esa destreza, porque es algo que se desarrolla, es un aprendizaje. Al estar tanto en contacto en estos escenarios naturales y con estas especies, pues aprendes a desarrollar también, por supuesto, el oído. Estamos viendo al Mascarita de Altamira, que es una preciosura. Dinos, para quienes nos escuchen en radio, qué ave es, dónde habita y cuál fue tu experiencia de conocerlo. Esa ave que vemos ahí es la Mascarita de Altamira. Es un ave que vive en la zona norte de Veracruz, en los grandes humedales que hay entre Laguna Madre, Ciénaga del Fuerte y hacia Tamaulipas. Es toda amarilla y tiene un antifaz negro en la cara, por eso se llama Mascarita. Claro, qué bonito.
y es una de las aves más desconocidas de Veracruz. De hecho, ese video que están viendo es uno de los 3 videos que hay en el mundo sobre la especie. No hay más documentos en videos porque es muy difícil de grabar. ¿Cómo lo lograste? Sentándome frente al humedal y esperando ahí, no me acuerdo cuánto tiempo, a que saliera a andar el territorio un macho. Ese es un macho de mascarita de Altamira. Y ese es su sonido. Esto fue en la zona de Tecolutla hace un par de años, en los humedales que rodean la zona. Esta ave está en crítico, bueno, no está en crítico peligro, está en peligro de extinción, está en categoría de amenaza por la pérdida de los humedales, ¿no? De pronto la mala gestión sobre los humedales pues hace que de repente sean quemados, sean rellenados, etcétera, etcétera. Y además de ser pues hábitat de la mascarita, es un hábitat de un montón de otras cosas y también pues son reguladores del clima y del nivel del agua y simplemente hacen cosas tan sencillas como evitar que una ciudad se inunde, por ejemplo. Por ejemplo, nada si más. le resulta de interés a la gente, ¿acaso eso? Y bueno, también es un hecho, Alberto, que además de documentar especies endémicas de Veracruz, también has podido pues acercarte y conocer más de los procesos migratorios de estas especies. También pues Veracruz es un lugar donde tenemos un gran corredor de aves migratorias. Exacto. Las más famosas son las aves rapaces. De hecho, hay un programa de monitoreo aquí en Veracruz que se llama Veracruz Río de Rapaces, en Chichicaxtle y Cardel, en la zona centro de Veracruz, donde cada otoño se monitorea el paso de millones, literalmente, no es figurativo, realmente pasan millones de aves entre estos dos lugares, pero pasan... Por eso se cuenta como río de rapaces, se dice río de rapaces, porque parece un río que pasa encima. Pero no solo pasan rapaces, ¿no? Tenemos migraciones de aves playeras también por cientos, por miles en las costas. Tenemos aves pequeñas que van atravesando los bosques, ¿no? Y las aves migratorias pues nos hacen ver, una de las cosas que más me gusta de las aves migratorias es que nos hacen ver el paso del tiempo, ¿no? El ciclo de las estaciones, ¿no? Cómo empezamos a ver cómo para estas fechas de la primavera empezamos a ver cómo van hacia el norte a anidar en los bosques fríos de la tundra, en los bosques fríos del norte de Canadá, en la tundra algunas otras especies y luego vuelven a bajar, ¿no? Es como un camino sin fin, todos migran, todos se mueven. Exactamente, todo está en movimiento y qué maravilla que tú también desde esta mirada con la que cuentas que has desarrollado y de todos los saberes y las destrezas, insistimos, hoy compartas tu quehacer desde las crónicas de un chiviscoyo aquí en Veracruz Agropecuario. Vamos a hacer una pausa, Alberto, y regresamos con más, así que no le cambie. Continuamos. Si el gavilán se comiera, ay se comiera como se come el ganado. Si el gavilán se comiera, ay se comiera como se come el ganado. Yo ya me hubiera comido el gavilán colorado. Un minuto de aves o un poquito más del rascador oaxaqueño. El rascador oaxaqueño o Melosone albicolis es un ave quizá un poco descolorida pero muy curiosa. Es un gorrión endémico de México, que vive en los valles áridos del centro de Oaxaca, Guerrero y el extremo sur del estado de Puebla, aunque la mayor parte de su área de distribución es Oaxaca, el estado por el cual lleva su nombre.
Cuando uno imagina una ave endémica, casi siempre solemos pensar que se trata de especies que siempre van a estar en los lugares más inaccesibles, donde el ser humano no ha modificado en nada el ecosistema en donde viven. Sin embargo, el rascador oaxaqueño es un claro ejemplo de que las cosas no siempre son así. Aunque puede vivir en sitios bien conservados, como los matorrales espinosos de los valles áridos, como la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en realidad se le encuentra en casi cualquier sitio. Puedes hallarlo en zonas cultivadas, en las huertas de los pueblos pequeños e incluso en el centro de la ciudad de Oaxaca. En cualquier jardín podrás ver caminando a este pequeño señor que desafía lo que pensamos que significa ser una ave endémica. Como la mayoría de los gorriones, este rascador es poco colorido y por ello muchas veces pasa a segundo plano cuando lo ponemos al lado de las otras aves endémicas de México con sus colores estridentes. Sin embargo, también tiene su propia belleza en los detalles. Una de sus características más notorias es la garganta blanca, atravesada por una banda color canela, y las plumas cobertoras de debajo de su cola también tienen este color. La dieta de este rascador parece ser variada, pero es poco conocida. Usualmente puedes ver a varios de ellos alimentándose entre los arbustos o en el suelo. En este video que grabé el año pasado en Teotitlán del Valle, puedes ver a un individuo con restos de fruta en el pico, y por allá tenemos a otro que ha atrapado un grillo después de buscar un rato por el suelo y procede a comérselo tranquilamente. A pesar de ser tan común, o quizá por eso mismo, de este pequeño y carismático rascador no se sabe mucho más. Desconocemos su dieta, si mantiene o no territorios todo el año, o si tiene movimientos locales. Tampoco sabemos qué efecto tiene la urbanización y la modificación humana del entorno en donde vive, pues aunque son comunes dentro de las zonas urbanas, es muy probable que allí enfrenten retos y amenazas diferentes que en otras áreas de las regiones donde viven. Fue descrito para la ciencia en 1858 por el naturalista Philip Sclater, a partir de individuos que venían de San Miguel Peras, una localidad que aún existe en el centro del estado de Oaxaca. El nombre melosone proviene del griego melón, mejilla y sone, faja o cinturón. Esto en referencia al patrón de la cara de Melosone biarcuata, la primera especie de este género que se describió. Albicollis, por otro lado, viene del latín albus, blanco, y collum, cuello o garganta, por lo que podríamos traducirlo como de garganta blanca. ¿Y tú? ¿Ya has visto al rascador oaxaqueño? Esta fue una de las especialidades oaxaqueñas más presentes en el Festival de Aves de Oaxaca, al cual pude asistir. Pues muy incompleta esta descripción y narración que hace Alberto y que nos comparte en Un Minuto de Aves. Un trabajo de investigación muy completo y bueno, pues cumpliendo también esta función de divulgación para todos los que no conocemos tanto de las aves, a quienes nos interesan. Quizá tú describes allí en estos, pues podría decir prácticamente como reportajes, ¿no? Documentación más bien, ¿no? Con un peso más científico. No solo las características físicas, sino todo lo que tiene que ver con el hábitat, incluso el nombre, ¿no? ¿Por qué se le dan estos nombres? Tú eres biólogo y además, bueno, pues estás especializado en aves. Toda esta formación científica, pues obviamente te ha ayudado a poderlos conocer, pero creo que la mirada, como bien decías en la entrevista anterior con mi compañera Isela, tiene mucho que ver esa mirada, porque prácticamente nos los describes con el corazón. Pues sí, en general cuando yo dentro del proyecto de Crónicas del Chiviscoyo, que es como el proyecto general de divulgación científica, tengo esta sección de videos chiquitos, que la idea es hablar de un ave en un minuto, que es una mentira total porque nunca es un minuto, son más, porque no puedo resumirlo tanto, pero tratar de hablar de la historia de un ave en un minuto y sobre todo con un video de documentación para que pues, el público vea esta ave, lo que hace, cómo se mueve y dónde vive y también cómo se le nombra, al menos el origen del nombre científico y cuando se puede también de los nombres comunes que tiene en cada caso. Y pues así, ¿no? También expresándolo desde lo que me hace sentir esta ave, ¿no? De pronto cuando
hay cosas súper interesantes. Y que varía a veces de acuerdo a la región, ¿no? Al lugar, cómo se nombra a las aves. Sí, claro, ¿no? Los nombres comunes de las aves varían de acuerdo a las regiones. Hay gente que dice que esto es malo, pero pues en realidad no lo es, ¿no? Es parte de cómo nombramos el mundo, es parte de cómo nombramos lo que nos rodea. Y esas expresiones se me hacen muy importantes para, primero que nada, reconocer que tenemos... que nombramos, que reconocemos a estos seres que nos rodean en el mismo ecosistema en el que existimos y que los hemos nombrado desde hace quién sabe cuánto tiempo, quizá desde antes de que los exploradores europeos llegaran y les pusieran un nombre en latín. Nuestras culturas originarias justamente son las que tuvieron esa labor también, bueno, no esa labor, sino esa pues costumbre, ¿no? de esa cosmovisión. Claro. Pues vemos en pantalla una de estas aves, el saltapared sabanero. Esta ave, ¿dónde se puede ver? Y bueno, me llamó la atención justamente antes de conociendo ese trabajo, antes de este programa, incluso que decía que en Jalapa lo podemos ver. Esta es una ave muy interesante. El saltapared sabanero como especie vive desde México hasta Argentina y vive en zonas de pastizal, pero tenemos poblaciones separadas, ¿no? No hay pastizales continuos desde México hasta Argentina. Entonces hay poblaciones que viven en la Patagonia, poblaciones que viven en los pastizales de los Andes, poblaciones que viven en los llanos venezolanos, y hay una población de este saltapared que vive en Jalapa, en el centro de Veracruz únicamente, entre lo que es Jalapa, Miradores del Mar, estas zonas de pastizal. Se llama de Jalapa porque justamente su nombre científico completo, como es una subespecie, que es un término para hablar de estas poblaciones separadas, es Cistotorus platensis jalapensis. Y es la única ave que lleva el nombre de Jalapa, que lleva la palabra Jalapa en su nombre. Wow. Sin embargo, es una ave muy desconocida, ¿no? Yo siempre hablo de estas aves chiquitas, de estas aves que de pronto no se reconocen, y este es uno de ellos. Ha desaparecido prácticamente por completo de Jalapa en sí por el crecimiento urbano. Y ya que no lo hay escuchamos, pastizales. también es algo muy peculiar, me imagino, y me llama mucho la atención también cómo identifican a las aves de acuerdo al sonido. Sí. En general podemos identificar a las aves por los sonidos, distinguiendo qué tan rápido cantan, cuántas veces, qué tan largo es su sonido, qué tan variable es. Y bueno, las aves mismas están identificándose a ellas mismas con su sonido, ¿no? Es parte de sus estrategias de comunicación, por supuesto. Si una ave estuviera aquí, a lo mejor estaría cantando para comunicarse, por ejemplo. Y bueno, otra de las aves de las que hablamos también en este programa ahora es el pájaro carpintero, que también hay distintos pájaros carpinteros. Claro que sí, ¿no? En primer lugar, justamente habíamos hablado un poco de la cultura. El pájaro carpintero está muy presente en la cultura jarocha, pero es otra especie que observamos y escuchamos al pájaro transvolcánico. Ahí está el pájaro carpintero transvolcánico o carpinterito transvolcánico, que es un pájaro carpintero chiquitito que vive en los bosques fríos. En Veracruz lo podemos encontrar en dos lugares, en el Cofre de Perote y en el Pico de Orizaba, y nada más ahí. Y de ahí hacia el centro de México, en los volcanes más altos. No hay en ningún otro lugar del mundo ese pájaro carpintero. Y es actualmente uno de los más amenazados, uno de los pájaros carpinteros de México que está más amenazado justamente por temas como el calentamiento global, que va haciendo que los bosques fríos suban en las montañas hasta que ya no haya dónde subir. Esta especie, los carpinteros en general, y esta especie no es la excepción, son como los constructores del monte. Ellos, al poder excavar sus huecos para anidar, después, de manera indirecta, generan nidos, generan hogares para otras aves y para otros animales, ¿no? Wow. Entonces, este es un componente muy importante de estos bosques fríos de las alturas de Veracruz, que muchas veces pasa desapercibido, pero que está ahí de pronto. Si tú te metes a caminar entre los bosques de Oyamel, vas a escuchar por ahí un tamborileo chiquito, y a lo mejor es uno de estos amigos carpinteros que está haciendo su nido por primera vez en la temporada. Que se diferencian incluso de las hembras y los machos también por los colores, incluso el tipo de plumaje, ¿no? Sí, en los carpinteros casi siempre los machos son los que presentan rojo en la cabeza y las hembras no. Este caso no es la excepción.
Pues algo que mencionas respecto a la amenaza principal hacia las aves y hacia muchas otras especies es el cambio climático. Pero también sabemos que es la comercialización ilegal, que es otro de me imagino, otro de los temas que también amenazan a las aves. Sí, ¿Qué tanto claro. se sigue esta situación del comercio? Y bueno, también dar el mensaje a la población de que no es tampoco cualquier cosa, incluso puede ser ilegal, pero pues no tener aves, ¿no?, enjauladas. Es un tema muy complejo y hay que abordarlo con pinzas, porque por una parte, si el mensaje se tergiversa, es decir, de repente decimos no tener aves enjauladas, voy y suelto mi perico australiano, o de repente a lo mejor se genera una especie invasora o se generan otras cosas. Entonces, o no sobreviven. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas es que hay especies de aves cuyas poblaciones están sujetas a tanta presión justamente por una extracción desmedida, que van disminuyendo hasta el punto en el que ya no se pueden sustentar a sí mismas y desaparecen, ¿no? El mayor ejemplo son los loros nativos que viven aquí en nuestras selvas y nuestros bosques. También hay quienes argumentan, hay que decirlo, que la captura de aves de ornato es una tradición muy antigua, etcétera, etcétera. Son temas muy, muy delicados para tocar así brevemente. Sí. Pero lo más importante para mí es que cuando hablamos de las aves, en este contexto actual en el cual la biodiversidad está amenazada por tantos frentes, que recordemos que a veces quizá el valor de un ave no es necesariamente en lo económico, sino en lo ecológico, en lo que puede servir a las poblaciones dentro de los bosques, dentro de los lugares en los que ya están. Y finalmente, que no malbaratemos la belleza teniendo un ave enjaulada que puede migrar y moverse por grandes distancias en cositas. Alberto, pues es todo el mundo el de las aves y sin duda con muchos temas, como bien lo dices. Y si te parece, pues seguiremos platicando de todo este mundo de las aves y también de las crónicas del Chiviscoy. Muchas gracias a Alberto. Estamos pues platicando de este tema de la divulgación científica, pero también de las aves. Muchas gracias y bueno, pues continuamos. Un minuto de aves o un poquito más del pavito alas negras, remake de uno de los primeros videos del canal. El pavito alas negras o Myoborus miniatus es un pequeño y movedizo chipe que vive generalmente en los bosques de coníferas y bosques de niebla desde México hasta Bolivia. Suele vérsele comúnmente levantando su larga cola con puntas blancas mientras no deja de moverse entre los árboles. Este comportamiento le ha dado nombres comunes como abaniquillo o comalilla, y de hecho parece ser que levantar su cola y moverla como abanico es una estrategia de alimentación, en donde los insectos se asustan con ese movimiento, salen volando y el pavito los atrapa y se los come. Cuando es la temporada, hacen su nido en el suelo del bosque, usualmente cerca de las paredes de tierra, y aunque está muy bien escondido, si un depredador o un caminante distraído pasa muy cerca de la entrada, la hembra fingirá estar herida para alejarlo de la entrada del nido. Probablemente, si eres de Centro o Sudamérica y ves este video dirás, oye, eso no es un Myoborus miniatus, los que yo veo son amarillos. Y tienes razón, pues resulta que este pequeño es un gran ejemplo de lo que llamamos variación clinal. Esto quiere decir que de norte a sur, las poblaciones de Myoborus miniatus van cambiando lentamente su color, desde un rojo intenso a naranja y de naranja a amarillo. Todo esto de manera gradual. Con tanta variación, se conocen al menos 12 subespecies que, además de variar en el color del pecho, también varían en la cantidad de blanco en las plumas de la cola, el color negro de la cara y la extensión de la pequeña coronita roja. Sin embargo, no parece haber diferencias genéticas o ecológicas entre estas poblaciones, y como el cambio de color es gradual sin que se formen unidades claramente definidas, su taxonomía es complicada. Aunque la mayoría de las poblaciones de este pavito son residentes, los que viven más al norte suelen tener movimientos altitudinales en las temporadas más frías del año. Fue descrito en 1827 por John Swainson a partir de ejemplares que venían de los bosques de alrededor de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en México. El nombre Myoborus viene del latín mya,
Mosca y boros, comer, es decir, que come moscas. Miniatus, por otro lado, viene del tetróxido de plomo, un pigmento rojo que en latín era llamado precisamente minium, y el sufijo atus, que refiere a la posesión de tal o cual característica. En este caso, el color rojizo. ¿Y tú? ¿Ya has visto a Myoborus miniatus? Si conoces otro nombre común para esta especie, por favor déjalo en los comentarios, que lo quiero Oigan, qué conocer. trabajo tan hermoso el de nuestro invitado esta noche en Veracruz Agropecuario. Para quien quiera más información, les sugerimos seguirlos en redes sociales. Crónicas de un Chivisgoyo, historias de aves. En Facebook, Instagram, Twitter, tiene su canal de YouTube, en fin, y por supuesto la producción del programa comparte ahora mismo en nuestras redes los contactos del biólogo Alberto Lobato, a quien siempre es un gusto recibir en Radio Televisión de Veracruz. Y también es un gusto recibir a los nuevos valores y los nuevos talentos que se suman a la cruzada por la divulgación científica y por el conocimiento ambiental, que es otra de nuestras banderas, ¿cierto? Así es, Héctor? más en estos tiempos, ¿no? Que es urgente, estamos ya ante los efectos del cambio climático y bueno, pues podemos accionar todavía para pues disfrutar todo lo que nos regala la naturaleza y bueno, este planeta. Y para eso estamos con Mikey, que nos va a contar de todo el trabajo de cómo de poder manejar, ¿no? Ambientalmente responsable los residuos electrónicos. Mike Andrade, bienvenido. Hola, ¿Cómo hola. estás? Pues muy contento, muy feliz y la verdad agradecido con Radio Televisión de Veracruz, por supuesto con Veracruz Agropecuario, porque aparte de tocar tema tan importante como lo es el campo veracruzano, también preocuparse y ocuparse en este caso del medio ambiente. Y justo hoy vamos a tocar el tema del reciclaje de los residuos electrónicos. No sé si ustedes hayan escuchado ahí en casita o si nos escuchan a través de Radio Más, si han escuchado cuánto contaminan los residuos electrónicos. Y justo hoy vamos a platicar de este importante tema. Muy bien, estamos viendo unas gráficas en pantalla para quien nos escucha en radio. Cuéntanos de este primer gráfico que veíamos de la economía circular y partimos de ahí. Ese no era. Pero bueno, estamos viendo unas imágenes en pantalla y a quien nos escucha en radio, lo que sí quiero decirte, Mike, y a nuestra audiencia, es que la vez que pude ver un video, que les sugiero que lo busquen también en redes, que se llama La historia de las cosas, me impactó saber cuál era el destino de la basura electrónica, ¿no? Y toda la trazabilidad que esto representa. Sí, y es importante mencionar, Isela, que incluso desde casa, cambiando pequeños hábitos, podemos hacer grandes cosas. En este caso, todo el reciclaje, todos los equipos celulares, estamos viendo en pantalla cómo desmantelaban, en este caso, celulares, bocinas, televisiones. Todo esto tiene materiales altamente contaminantes y si de repente van a parar a la basura común, contaminan muchísimo los mantos acuíferos, agua, suelo, aire o incluso pues nuestra propia salud. Entonces es importante, por ejemplo, que todos estos equipos se les dé o se les deseche, pero de manera sustentable. ¿Y cómo podemos hacerlo? A nivel nacional y a nivel estatal, tanto la Secretaría del Medio Ambiente como la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente realizan a cabo eventos como los reciclatones o reciclones, como se les conoce en diferentes partes de la República, justamente para que nosotros vayamos a depositar todos estos cables, teléfonos que ya no ocupamos, celulares, pantallas, bocinas, radiograbadoras, fax, impresoras, todo esto electrodoméstico que tiene pues contaminantes químicos como el mercurio, el zinc, el cadmio, y algo que es muy importante mencionar, que por allí estudios dicen que una pila de cadmio de celular puede llegar a contaminar hasta 675,000 litros de agua, imagínense. Wow, sorprendente. Y que bueno, cada vez se suman más municipios. Ahorita que hablabas de los reciclones organizados por la Secretaría de Medio Ambiente, al menos aquí en la ciudad de Jalapa, se han sumado los municipios aledaños de esta zona metropolitana y vemos una gran cantidad, toneladas de residuos electrónicos, de aparatos que estaban allí acumulados, incluso en las azoteas, según nos han contado cuando se han cubierto estos eventos. Y bueno, todo esto, hay lugares especializados y empresas también asociadas pues con estas dependencias que se encargan del manejo adecuado y sobre todo la disposición final de estos residuos
que, como bien decías, si se van hacia la basura, o regularmente si se van ahí, se los lleva el camión, terminan en estos lugares donde pueden contaminar el agua y ahí ya es irreversible este daño. El agua y el suelo también, ¿verdad? Claro, el aire, ¿no? Incluso. Exacto, sí. ¿Y cuántas veces no tenemos en casa cables guardados, equipos celulares, impresoras o cafeteras o electrodomésticos que decimos, no sé si les pasa, y de repente decimos, en algún momento lo voy a reparar, más adelante lo voy a reparar. Y entonces lo acumulamos y lo vamos guardando. Y a veces pensamos que si lo tenemos o lo mantenemos guardado no contamina, y es lo contrario, porque finalmente liberan partículas con todos los químicos que están hechos estos materiales, liberan partículas. Y algo muy importante, no sé si sabían que el 90% de los componentes de un teléfono celular se pueden reutilizar. Y realmente muchas personas en casa no lo sabemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues guardamos allí el equipo celular. Entonces, es muy importante depositarlos en centros de acopios autorizados. Exacto. En donde se les puede dar un segundo uso. Se les pueden desmantelar los componentes, separar las materias primas que se pueden ocupar para generar nuevos productos. Exacto. Por ejemplo, aquí en nuestro país está la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, que tiene centros de acopio autorizados a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso también Veracruz. Entonces pueden allí consultar www.anatel.org para checar justamente esta información, y también pueden checar la página de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz y de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente también del Estado de Veracruz, porque periódicamente realizan este tipo de eventos, los reciclones o reciclatones. También la Universidad Veracruzana se pone la camiseta y lleva periódicamente a cabo estas actividades. ¡Qué maravilla! Me da esperanza saber que existe esa posibilidad. Creo que es una gran investigación la que hiciste, Mike. Qué importante escuchar todos estos datos, de acudir con los especialistas. Y en muchas ocasiones nos has hablado aquí acerca de la importancia del reciclaje. Y yo quisiera, o de reutilizar, hablando de las R's, pero a mí me gusta mucho, compañeros, Héctor, Mike, la de reducir. Apelemos al criterio y, por favor, antes de adquirir un electrónico o cualquier otro producto, pregúntese si realmente lo necesita. En materia de salud ambiental y planetariamente hablando, compañeros, creo que si pretendemos no ser parte de la problemática y no contribuir a la contaminación, podemos comenzar con nuestro criterio selectivo. Exactamente, y sobre todo en estos tiempos en los que parece que cada vez son más desechables, ¿no? Todos los aparatos electrónicos, y la cultura del consumismo también prácticamente nos lleva a querer siempre estar renovando cualquier tipo de aparato. Exacto. Redes sociales para quien quiera más información, o recuérdanos las páginas que sugeriste visitar. www.anatel.org o la página de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Muy bien. Y para quien en redes sociales nos pregunta de los datos de contacto de Alberto Lobato, recuerde el canal de YouTube Crónicas del Chiviscoyo, y en Facebook y en otras plataformas Crónicas del Chiviscoyo, Historias de Aves. Y así hemos llegado al final de este programa. Gracias, Mike. Nos vamos, Héctor. Muchas gracias. Pues encantado, pues nos seguimos viendo en Veracruz Agropecuario. Buenas noches. Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganado.